Neo y postimpresionismo. En estos nuevos grupos podemos distinguir los que se preocuparon por una solución objetiva al problema de la presentación visual como Seurat y Cézanne, y los que se inclinaron por la utilización del color con fines expresivos y simbólicos, caso de Van Gogh y Gauguin. Seurat será un artista neoimpresionista. Su obra pictórica y teórica constituye el punto de partida de una corriente denominada puntillismo, cuyo objetivo fue hacer del impresionismo un procedimiento de representación científica. El puntillismo es una técnica que reproduce las cosas mediante pequeños puntos de colores yuxtapuestos, cada uno de los cuales traduce distintos tonos de color. Seurat fue utilizar la práctica impresionista de aplicar colores fragmentados para sugerir el brillo de la luz y el movimiento, hasta un extremo no naturalista. Seurat fue un artista talentoso, estricto y con un raro gusto por el color. Creó una serie de obras maestras. Los modelos Seurat, el postimpresionismo, se sitúan en el último cuarto del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Este tiempo se caracterizó por la más desenfrenada experimentación, de donde surgió una gran manifestación de estilos. Van Gogh, Cézanne, Gauguin y Toulouse prepararon el advenimiento del arte moderno, manifestaron distintas etapas en sus procesos creativos y fueron considerados por el mundo como excéntricos problemáticos. Vincent van Gogh es un caso singular dentro de la escena de la historia del arte. Dada su condición de artista no profesional, plasmó en su pintura una necesidad creativa salida de lo más hondo de su personalidad. Nació en Holanda y conoció las novedades del impresionismo a partir de su viaje a París en 1886. Observó el modo de la pincelada impresionista, el toque puntillista y la claridad de las estampas japonesas. Vincent van Gogh nació en 1853 en Holanda y en 1886 se instaló en París y poco después residió en Arles, donde compartió taller con Gauguin, de quien acabó separándose por diferentes peleas. Padeció epilepsia hereditaria y sufrió crisis de la locura, en una de las cuales cortó su oreja. De hecho, se internó por propia voluntad en un asilo de enfermos mentales. Escribió muchísimas cartas de su hermano Theo, en estas, con testimonios y expresiones exageradas de su soledad y depresión. Sus obras iniciales, que no son muy conocidas, muestran un inmenso talento, y de los primeros cuadros que se conocen, la mayoría de las escenas son imágenes sombrías de la vida cotidiana en Holanda. Hasta los paisajes de sus últimos años se ven con claridad que fue uno de los dibujantes más dotados que hayan existido. Es importante saber que tanto la pincelada como los colores y la técnica que utilizaba Van Gogh en sus obras está íntimamente relacionada con su estado de ánimo. En general, la pincelada del artista es gruesa, empastada, agitada, ondulada, como si un torbellino la arrastrase, definiendo la forma de las cosas más allá incluso de ellas mismas. Los colores son planos pero fuertemente empastados con energía. En efecto, en sus pinturas se establece una relación profunda en sus vivencias y el motivo en el que se fija, ya que son paisajes, retratos o sobre todo autorretratos. Van Gogh adoptará el colorido de las impresionistas y la pincelada yuxtapuesta, pues sumará la característica que lo hace único, la pasión. Sus cuadros reflejan una intensa emoción. Una pintura de Van Gogh está estructurada como un trenzado o un tejido. Es un sentimiento que abraza toda la naturaleza. Los árboles que pinta se retrocen hacia el cielo como llamas. Van Gogh se interesa más por lo que tiene que transmitir que por el orden de construcción del cuadro. Si deforma la realidad y utiliza colores violentos, es para subir al espectador y hacerle llegar su mensaje. Vicente convertirá el paradigma del impresionismo que veremos más adelante. Tomará de él la expresión de los sentimientos para llegar al espectador. A lo largo de toda su vida fue cuando cambió de lugar de residencia y de cada ciudad aprendió grandes maestros. Su habilidad, su constante tarea como pintor, las influencias de otros artistas y sus anhelos de exteriorizar. Como ya dijimos, su primera etapa en su Holanda natal es de tonalidades oscuras. A su llegada a París pasó por la paleta holandesa a la paleta brillante, intensa como el impresionismo. Luego experimentó con el puntillismo, ya que conoció y compartió momentos artísticos con Signac y Pizarro, pero también conoció a Gauguin y fue evolucionando hacia una pintura de sintetismo propio. El día que partió a París, a Arles, Van Gogh conoció a Seurat y aprendió de él la organización en la productividad artística. En Arles, un pueblito del sur de Francia, Vincent quedó aislado del estímulo al mundo artístico en París, y en su obra se percibe un relajamiento de las tensiones físicas.
tres cosas contribuyeron al estilo auténtico sintético de Van Gogh. En primer lugar, puso en práctica una técnica simple. Él decía que para pintar de tal modo que todo el mundo pudiera verlo y entenderlo. En segundo lugar, comenzó a transmitir que el impresionismo no satisfacía sus búsquedas. En tercer lugar, comenzó a experimentar con una técnica simplificada y la explotación del color sugestivo, que incluso fue lo que le dio origen al movimiento expresionista. La imagen del dormitorio no es más ni menos que eso, un dormitorio, solo que aquí el color es todo, sumado a la simplificación de las cosas utilizadas, choques y contrastes del color para exaltar la imaginación del espectador. Van Gogh jamás rompió totalmente con la naturaleza. Por más simplificada que fuera su técnica, su simbolismo se basó en un contacto con la realidad. Expresó su visión de ella por medio de retratos, del bodegón, etc. Cézanne, Gauguin y Toulouse-Lautrec. Paul Cézanne fue un artista que nació en Francia. Él recibió una educación clásica. Su padre eligió su carrera para él, abogacía. Cézanne la odiaba y anhelaba seguir su vocación artística. Recibió el apoyo de su madre y viajó a París para dedicarse al arte, en el cual conoció a los jóvenes impresionistas, pero nunca estuvo muy cerca de ellos, salvo por una excepción, Pizarro, quien lo tomó bajo su protección. Sus primeras obras fueron turbulentas, sombrías, con contraste violento de luces y sombras, gruesas pinceladas. Los temas que representó son retratos y escenas históricas enigmáticas, densamente pintadas, que recuerdan a Delacroix, uno de sus artistas favoritos. Conoció el impresionismo y absorbió en cierta medida y gradualmente los colores claros utilizados por este estilo, pero nunca se interesó en la manera en la que trataban de capturar la apariencia, la sensación y el aura de la naturaleza. Cézanne solía decir que la naturaleza entera podía resumirse en figuras geométricas tridimensionales, como cilindros, esferas, conos, y aunque en sus paisajes o bodegones no podamos reconocer estas figuras, hay en sus obras un sentido de estructura. La obra de Paul Cézanne es el resultado de una búsqueda individual que aspira a devolver a la pintura la solidez y la monumentalidad que había perdido con el impresionismo, como es el caso de Van Gogh, y lo será también el de Gauguin. Perteneció a la generación de los impresionistas, y su obra fue evolucionando hasta llegar a la madurez considerándolo postimpresionista. Trabajó con el impresionista Pizarro y expuso también en el Salón de los Rechazados. Luego comenzó a pintar en su búsqueda personal. Representó motivos como bodegones, paisajes con figuras que repiten el objeto de explorar su dimensión volumétrica, pero sin recurrir al claro oscuro. Con respecto a la técnica, juxtapone a los colores por medio de pinceladas con toques uniformes y paralelos. Genera una estructura armónica de planos y se basa en la composición del cuadro. Cézanne comienza a representar las cosas dentro del mismo cuadro, como si fueran vistas independientemente una de las otras, de manera que se producen imágenes incongruentes con la perspectiva tradicional, y anuncia al final de la visión sometida a un solo punto de vista, único habitual desde el Renacimiento. Paul Gauguin nació en París y viajó con su familia a Perú, después de la toma de poder de Napoleón III en 1851. Trabajó como corredor de bolsa y se interesó por el arte gracias a un colega amigo, Gauguin. Gauguin comenzó a pintar como la Bolsa de París, colapsó en 1883. Gauguin intentó vivir por completo del arte, pero sin ningún resultado. No ganaba dinero y no podía sostener a su familia. Comenzó a estudiar pintura con Pizarro. Luego Gauguin se separó de su esposa y viajó a Dinamarca, y después, en 1885, regresó a París. Conoció a Seurat, quien lo influenció para trabajar y experimentar con el color. Conoció a Van Gogh y también viajó a Martinica, donde experimentó la vida de las primitivas comunidades y se obsesionó por el color de los paisajes tropicales. Esta experiencia cambió el curso de su vida. Comenzó a pintar en un estilo que hacía énfasis en áreas planas de color rodeadas por líneas negras. Luego trabajó en un pueblo llamado Pont-Aven. Gauguin es uno de los precursores del arte vanguardista. Los fauvistas tomarán el color simbólico de Gauguin, rechazando el supuesto de que la pintura debería ser reflejo de la naturaleza. El impresionista nos situaremos en las noches parisanas de Montmartre, en los personajes nocturnos y los cabarets representados por Henri Toulouse-Lautrec. Se dice que Toulouse-Lautrec era un simbolista en el sentido de que todas las figuras que pintó o dibujó, prostitutas, cantantes, dandis, profesionistas, señores de la ciudad, eran representativas de cierto tipo de personas producto de la época. Puso la fuerza expresiva en arabescos lineales y al servicio de la representación del carácter humano, y se deshizo del peso del arte histórico y mitológico. Se inspiró al Art Nouveau
pero trascendió su juego de líneas a una tendencia ornamental. Sus cuadros están bañados de realidad y se basan en una observación directa y precisa. Henry realizó un cartel para el Morning Row. De esta manera, Toulouse-Lautrec inauguró su nueva manera de trabajar, además del inicio del cartel como medio de propaganda. Los carteles se crearon con un fin diferente a la pintura. El objetivo del cartel es la observación concreta, símbolos y signos de los que se pretenden dar a conocer y publicitar. En el año 1901, a la edad de 37 años, muere Henry Toulouse-Lautrec. Si bien era un artista muy conocido, era muy criticado también, ya que hasta incluso llegaba a ser negado su participación en el arte. Por suerte, en nuestros días se comienza a honrar la obra de Toulouse-Lautrec en publicaciones y exposiciones como un gran exponente del arte.